El día de ayer, 25 de noviembre, fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niños. Y por ese motivo, pues nosotras inauguramos el día de hoy una serie de conferencias y de actividades en ese marco. Entonces voy a leer una breve información para dar la bienvenida a nuestra ponente. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas en el mundo. Por decir algo, cada 10 minutos muere una mujer de manera violenta a manos de su pareja o un familiar. Casi una de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Al menos 230 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina. 139 países carecen de leyes adecuadas para prohibir el matrimonio infantil. El día de ayer, 25 de noviembre, tuvo lugar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y que en su faceta física o sexual afecta a una de cada 3 mujeres en el mundo. En este marco les damos la bienvenida a esta conferencia magistral titulada De la invisibilidad a la denuncia, violencia contra las mujeres y derechos humanos, misma que inaugura las actividades de la jornada 25N, Noviembre Naranja, en la que tendremos varias actividades de sensibilización sobre esta fecha de acción global contra la violencia. En la mesa nos acompaña de este lado el maestro Francisco Javier Flores Mendoza, profesor investigador adscrito a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Te damos la bienvenida. A un costado de él nos acompaña la ponente del día de hoy, que es la doctora Marta Valkyria Torres Falcón, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UAM. Agradecemos muchísimo su presencia, sobre todo en esta particular fecha. Y bueno, su servidora, Diana Laura Reno Jurado, que soy la coordinadora de la red de género de esta escuela. Ahora cedo la palabra al maestro Francisco Javier para que pueda leer la semblanza de nuestra ponente y comencemos la conferencia. Bueno, pues buenos días a todos, todas, todes. Antes que otra cosa quisiera agradecer la invitación a Diana Rendón, y ya que hubo aplauso para Marta y para mí, también quisiera que pudiéramos extender un aplauso a Diana. Quisiera compartirles más que como académico de la unidad de género, ahora desde la Subdirección de Transversalidad Institucional, que es el área donde coordinamos las 116 redes de género del instituto. Hay que decirlo con voz alta, la red de género de la Escuela Superior de Economía es una de las mejores redes de género de nivel superior. Y eso se debe a que tiene una coordinadora que, además de su vasto conocimiento, está comprometida con la comunidad, que escucha a las estudiantes y que ha sido una gran aliada para la misión institucional, que es algo bastante complejo en términos de la congruencia ético-política de lo que nos cruza desde los estudios de género y los feminismos, de trabajar con la comunidad, de consolidar la igualdad sustantiva y de no realizar ejercicios de simulación desde las instituciones. Y creo que eso lo has conseguido, pero se debe mucho a esa formación y a esa genealogía que te atraviesa, ¿no? Entonces también hoy me siento muy feliz porque sé el lugar que ocupa Marta en esa genealogía, y también pues confío y agradezco mucho también todo lo que hemos podido compartir desde la amistad que hemos podido tejer los últimos años. Muchas gracias, Diana. Y bueno, para mí es todavía más un placer leer la semblanza y presentarles a la doctora Marta Torres Falcón, que es una pionera en estas temáticas. Es de verdad una luz, no lo digo, pero de que eres una luz que ilumina muchas mentes, voces. Seguramente hoy tendrás más fans de los que ya tienes. Entonces, les presento a la doctora Marta Valkyria Torres Falcón, licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en estudios de género por el Colmex y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue subdirectora del primer Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar
CAVI y ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil, ha sido asesora de varios organismos del sistema de Naciones Unidas sobre condición jurídica de las mujeres, derechos humanos y violencia de género. Ha publicado varios libros como autora, entre los que destacan La violencia en casa, Al cerrar la puerta, Amistad, amor y odio en la familia, con sus propias palabras, relatos fragmentarios de víctimas de trata. Es compiladora de varios volúmenes y numerosos artículos sobre violencia de género, derechos humanos, migración, además de ser integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2. A partir del 30 de mayo de 2024, es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido maestra de muchas y es un referente ineludible para la comprensión de la violencia de género y contra las mujeres en nuestro país y en la región. Así que es todo un honor tener el día de hoy a Marta, a quien por favor le vamos a dar nuevamente un fuerte aplauso. ¿Verdad? Como usted guste, sí. Puedes poner de pie. Okay. Pues miren, yo que ya sé que es casi un lugar común empezar agradeciendo. Agradezco mucho la invitación de Diana Laura Rendón. Me dio mucho gusto también encontrar en la entrada a mi amigo Javier Solís, a quien conocí en un programa de Canal 11. Muy interesante, porque estaba Javier Solís, era uno de los participantes, y el otro era José Alfredo. Y yo dije, bueno, pues que traigan ya un tequila y empezamos, y lo hacemos de mejor manera. Y me gusta además, y les agradezco mucho su presencia aquí. Desde que estoy en la Defensoría no tengo mucho contacto con jóvenes. Eso es algo que extraño mucho. Extraño sobre todo el salón de clases. El poco contacto que tengo con alumnas y alumnos universitarios casi siempre es a través del correo electrónico, que desde luego no es mi forma favorita de comunicarme con la gente. Prefiero 1000 veces el contacto cara a cara. Entonces, bueno, les voy a hablar, este es el título de la conferencia de hoy, de la invisibilidad a la denuncia. ¿Qué significa esto? Miren, todavía, y ahorita que Diana Laura estaba leyendo algunos datos, todavía muchas, no solo contra las mujeres, muchas formas de discriminación, múltiples formas de discriminación. Yo les puedo asegurar que todas las personas que estamos aquí hemos vivido alguna forma de discriminación y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Vivimos discriminación por la estatura, por el fenotipo, por el color de piel, por la nacionalidad. Si alguien de ustedes ha ido a Cancún, sabe lo que es que nos discriminen por ser mexicanas, mexicanos en el propio país, por la ocupación, por muchas razones. No hemos analizado tanto el vínculo entre discriminación y violencia, pero la línea que las separa suele ser muy tenue. Y muchas de las personas que estamos aquí también lo puedo afirmar y bueno, ya cada quien se contestará a sí misma, a sí mismo, hemos sufrido algunas formas de violencia. En particular, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo, solo que ha estado invisibilizado. Hay una investigadora estadounidense que se dio la tarea de hacer un trabajo sobre violencia contra las mujeres en las distintas etapas de la vida. A veces, desde antes de nacer, cuando se sabe que el producto de ese embarazo va a ser una niña, a veces hay un aborto, mejor, Yo, ¿para qué traigo una niña más al mundo si ya sé lo que le espera? No es el caso de México, hasta donde yo sé. Después les voy a contar una anécdota, porque en cuanto acabé de decirlo, me desdije mentalmente. Si es el caso de México, digo, no es tan frecuente como sucede en China o en la India o en algunos otros lugares, pero sí sucede. A veces desde la más tierna infancia hasta edades muy avanzadas. Les doy solamente un ejemplo y más adelante voy a hablar específicamente sobre violencia sexual. De los casos que yo he conocido directamente, no que yo lo haya atendido o que conociera a la víctima, pero de los que me he enterado,
La persona de menor edad que sufrió una violación, no estoy hablando del piropo callejero, de los tocamientos tan molestos que hay en el metro o en el transporte público, de los comentarios misóginos, no, violación. Imponer una cópula, una penetración en contra de la voluntad de la víctima. La persona de menor edad tenía menos de un año. Tenía 11 meses. 11 meses, más o menos así, ¿no? 11 meses, o sea, una bebé. Ni siquiera sabía caminar. Todavía no caminaba, desde luego no hablaba, etcétera, y sufrió una violación. ¿Quién se imagina que fue el violador? Mi papá. ¿Conocieron el caso? Vean cómo no nos sorprende. Sí, por supuesto que fue el padre, el mal nacido de la persona de mayor edad que sufrió una violación. Era una mujer que yo he conocido, debe haber mujeres de más edad que esa, pero en ese caso lo conocí directamente. Era una mujer de 74 años. Obviamente ahí no fue el padre luego ya estaba terminado. Pero lo que les quiero decir, esta violencia, incluso la violencia, formas de violencia particularmente graves. Diana Laura habló de la infibulación, clitoridectomía, mutilación genital femenina, tiene varios nombres, y eso no solamente está invisibilizado, está cubierto de un manto de naturalidad que se hace derivar de tradiciones culturales. Y cada vez que alguien dice es que es su cultura, yo pregunto, ¿ya les preguntaron a las mujeres? Les preguntaron a las mujeres mutiladas si ellas están de acuerdo con esa mutilación, y vamos a encontrar sorpresas muy sorprendentes, vamos a encontrar respuestas muy sorprendentes, porque hay muchas mujeres que en efecto están de acuerdo. Así de complicado es el tema de la violencia. Y estoy hablando de formas extremas de violencia. Vamos a ver otras formas de violencia que, al no ser extremas, gozan de mucha mayor naturalidad, invisibilidad. Todo transcurría con calma, cubierto de esa manta de naturalidad, hasta que a alguien se le ocurrió decir: eso es violencia, no es cultura. Por extraño que parezca, las mujeres somos seres humanos, y como seres humanos tenemos derechos. Y uno de nuestros derechos humanos básicos es la vida libre de violencia. Gracias, Diana Laura, veo que lees la mente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Obviamente no vamos a ver todos estos temas en profundidad, pero les voy diciendo de qué va la conferencia. Primero, los espacios de violencia, en donde nos imaginamos que sucede la violencia. Segundo, cómo definimos violencia, porque a veces una definición tan amplia no sirve tampoco como una definición totalmente estrecha. Johann Galtung, más adelante vamos a ver a Galtung, decía: cualquier sufrimiento evitable en los seres humanos es violencia. Todo cabe, hasta los accidentes, todos los accidentes se pueden evitar. Vamos a ver el modelo de Galtung, el modelo ecológico. Me imagino que ya alguien habrá escuchado de estos modelos. Vamos a ver el vínculo de la violencia específicamente. No me gusta mucho la expresión violencia de género, violencia contra las mujeres con los derechos humanos, y finalmente la larga lucha contra la violencia. Los espacios. Ay, perdón, Diana, no sé si preguntarte a ti o preguntarle a Javier Solís. En general. ¿Cuánto tiempo tengo? Cuando ya empiece alguien a roncar, me doy cuenta de que ya me excedí. Pues tiene 25 minutos. Uy, entonces voy a tener que dejar muchas anécdotas en el tintero. Gracias, Diana. Incluso media hora, ¿eh? Hasta media hora. Bueno. ¿Qué cuadro nos dibuja la imaginación cuando escuchamos la palabra violencia? Es muy probable que la primera imagen sea de guerra. Yo me acuerdo todavía, no sé si haya cambiado mucho, han pasado varios años, varios decenios,
Los libros de primaria ilustraban las guerras, todavía algunos con fusiles, con cañones gigantescos, ahora hay muchas otras formas. Los seres humanos somos además de que somos la única especie que nos entrematamos entre nosotros, los mamíferos nos comemos unos a otros, los seres humanos nos matamos, nos entrematamos por gusto, por placer, por relaciones de poder. Y lo hacemos de una manera extraordinariamente destructiva. La capacidad de los seres humanos, no estoy diciendo la capacidad del hombre ni de los hombres, también encontramos algunas mujeres como grandes estrategas de la destrucción, y sí, la capacidad de destrucción ha aumentado enormemente. Ya tenemos la posibilidad, y desde hace algunos decenios, de la bomba de hidrógeno, que equivale a unas 200 bombas atómicas, imagínense. Ojalá que en algún momento de sus vidas puedan ir a... Jessica fue mi estudiante, también Diana Laura. Me tardé casi 15 minutos en hablar de Japón. Ojalá que algún día puedan ir a Hiroshima y ver el Museo de la Guerra. Es una experiencia absolutamente extraordinaria, pasmosa. Ahí está nuestra capacidad de destrucción. Imagínense eso multiplicado por 200. Hemos vivido guerrillas, de aquí hablo de nuestro continente, en la región andina. Te puedes sentar aquí, a menos que te pienses ir sin pagar. El síndrome del estudiante, ¿no? Se sientan todos cerca de la puerta, si hay que escaparse, no se pueden parar e irse desde cualquier lugar. La guerrilla es otra forma de violencia. Hablamos de la inseguridad urbana. Miren, durante muchos años la Ciudad de México se llevaba las palmas. Era la ciudad más insegura. Ahora ya hay algunas que nos han rebasado, lo que está ocurriendo. ¿Perdón? Sí, parece que me daba algún ejemplo. En muchos estados del país, no es que la ciudad haya mejorado, es que la violencia se ha expandido en el territorio de una manera extraordinaria. Y por último, la casa. La casa, que debería ser un espacio de seguridad, de tranquilidad, de paz, para muchas personas es el espacio más violento. ¿Cómo definimos la violencia? Miren, la computadora me hace estas cosas y que siempre me doy cuenta de que, y las corrijo. Violencia, la A no tiene por qué estar caída, violencia, ¿no? Pero bueno, yo soy así como muy obsesiva con la escritura y bueno, si alguien encuentra una falta de ortografía, me lo dice después en privado, ¿Cómo definimos la violencia? En primer lugar, por la intención. Ya lo había mencionado, los accidentes son eso, accidentes. Que todos los accidentes se pueden evitar, sí, pero los accidentes ocurren independientemente de la voluntad. Las acciones inconscientes son también ajenas a la voluntad. Cuando hay violencia, hay una intención. Hay una intención y vamos a ver que la violencia siempre ocasiona un daño, pero la intención, más que causar un daño, la intención es ejercer el poder, que se vea quién tiene el control, que se vea quién está mandando. Y esto lo vamos a ver con mucha más claridad cuando hablamos de la violencia en casa, que tiene direcciones definidas, no es de todos contra todos, El niño de 4 años contra la abuelita y la abuelita contra el yerno y el papá, no es así de indiscriminada, obedece a relaciones de poder. La violencia siempre transgrede un derecho y ahí entramos ya en un terreno pantanoso. Miren, en 1995, ya sé que para ustedes eso es como una prehistoria, porque de veras nace tan tarde y luego una tiene que dejar esto. Pero bueno, yo espero que les pase lo deseo de todo corazón, que dentro de 60 años estén diciendo, ya cuando yo estudiaba en la ESE pasaba mal. Ojalá, a lo mejor no tienen ese privilegio. En el 95, cuando empezamos a revisar los códigos civiles de los estados del país, porque era la 4ª Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, aparecieron algunos códigos en donde
Las mujeres casadas que querían realizar algún trabajo remunerado necesitaban permiso del marido. Si tu marido, miren, eso vive en el imaginario cultural, ¿eh? Yo todavía te digo, no solamente amigas de mi generación, que ahí lo entiendo un poco más, incluso mujeres más jóvenes de 35 o 40 años, que dicen, es que no sé si Paco me vaya a dejar porque anda un poco tenso. El marido te dé permiso de salir. Bueno, había códigos que exigían que el marido diera permiso. Y además le decían al marido lo que debía tener en cuenta. Si a juicio del marido con el trabajo no descuidan las labores del hogar, bueno, pues entonces puede darle el permiso. Pero si resulta que ya no hay cena caliente, nomás hay sanduchitos o comida real, no, ya no trabajes porque yo necesito cenar el día. Y muchas normas. Había códigos, y les estoy hablando también de esa fecha, casi 30 años, ojalá que ya no haya tantos ejemplos legales que perviven algunos preceptos discriminatorios, ¿eh? También daba a los padres, a veces decían los padres, a veces decía el padre y la madre, entonces no sé muy bien los que decían los padres si se refería solo a los varones o era la figura que abarcaba a ambos, a educar a los hijos de ser necesario a golpes. Educar, los golpes como una forma de educación, siempre y cuando, porque daban las leyes, no lo hicieran con demasiada frecuencia. ¿Eso qué significa? No, si nomás son los jueves y a veces también los domingos, no es todos los días. Ay, bueno, nomás en las noches, en la mañana no, para que vaya frío. ¿Qué significa demasiada frecuencia o innecesaria crueldad? O sea, hay una crueldad que sí es necesaria, pero ya sé cuál es esa. O sea, que no deje cicatrices en la cara, que no haya sangre, no respondo chipote con sangre. La violencia entonces es un acto intencional que transgrede un derecho, que ocasiona un daño. Y aquí cuando hablamos de los daños vemos los tipos de violencia. Un daño que puede quedar en el cuerpo, es violencia física, un daño psicológico, y ahí volvemos a nadar en aguas pantanosas porque lo que ofende a cada persona es muy distinto. Miren, yo estudié Derecho hace 324 años, pero también, aparte de estudiar Derecho, hice como segunda carrera Letras Hispánicas, no terminé y lo lamenté mucho después. Es que a esa edad un año es mucho tiempo, ay, me falta un año, y un año te parece una eternidad, ¿no? Pero a veces, estuve en esas dos facultades, estudié en la UNAM. Y en la Facultad de Filosofía había un taller de poesía, y el mayor elogio que los poetisas, se podían decir entre sí era un incorruptible poeta. Y yo decía, ¿a quién le interesa conocer a un poeta? Perdón, o sea, sí, te voy a dar 100 pesos por cada adjetivo que nomines, ¿no? Para que, o sea, no entendía muy bien, pero yo sí, no, yo soy un poeta incorruptible, mi arte no está tocado por... Y ya no sé qué seguía el punto suspensivo. Y en Derecho, alguien decirle, oye, pero pues ese es medio... A mí me parece que eres medio corrupto. Es chido, ¿no? Porque eso significaba estar en un lugar, tener un trabajo que permitía meter las uñas. El ejemplo es bastante burdo, pero ¿qué es lo que nos ofende? Para una persona lo que más ofende es que le digan que es deshonesto. Para otra puede ser un halago. Para alguien lo que más ofende, bueno, una ofensa que no, estamos grabando, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, una ofensa que no falla, la voy a contar a la salida. Esa no la grabé. Esa no la grabé, ya saben cuál es. Muchas mujeres, no, la tienes que quitar. Muchas mujeres, miren, cuando yo estuve en el CANI, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, se inauguró el 1 de octubre de 1990. Han pasado 34 años. Se han de imaginar, digo, a lo mejor no se imaginan, yo les cuento. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Pero de los casos que yo conocí en esa época, muchas mujeres llegaban a quejarse, ya la gota que derramaba el vaso, después de años de insultos, ofensas, tal, pero se quejaban de una ofensa recurrente.
eres una puta. Le ponen su raya. La ofensa por excelencia. Vean cómo la forma de ofender a las mujeres siempre tiene que ver con la sexualidad. Y la forma de ofender a los hombres tiene que ver con la sexualidad de la madre, ¿no? Entonces le decimos hijo de, en lugar de decirle, por ejemplo, pito podrido, eso sí. No me vayan a citar. Si alguien decide usarla, pues úsela. Y la parte general, ya está pensando a quién se la van a decir. Que conste que yo no he hecho ninguna inspección ocular. Por eso les digo, no necesito. Padre, la que sigue, Diana, por favor. Porque ya que no me toman en serio. El modelo de Galton. El modelo de Galton nos permite ver que hay distintas formas de violencia. Miren, se les cuadró un poco la lámina. En la parte de la izquierda abajo, si alcanzan a ver, está la violencia directa o personal, la que ocurre entre dos personas. A veces son dos personas más o menos de las mismas características, dos hombres jóvenes, vagos de barriada, que deciden solucionar algo a golpes. Solucionar entre comillas. Solo que esa violencia directa o personal tiene un marco que es la violencia estructural, en donde está la ciencia, la filosofía, la religión, el lenguaje, el derecho, que nos habla de ciertas prácticas de violencia que la misma sociedad condona, y el maltrato infantil sería un ejemplo de ellos, y ciertas prácticas que condena. El parricidio, por ejemplo, matar al padre es algo severamente castigado. Golpear a los hijos no tanto, porque los estamos educando. Y al mismo tiempo, en el vértice inferior derecho, ahí es donde se descuadró, ahí debería estar la violencia cultural. Para entender la violencia cultural, echen una ojeada al refranero. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Qué significa esto? No hay que confiar en los indios, ¿no? Porque son los indios. Y muchos otros, vean cómo comparamos a la gente cada vez, y seguramente hemos escuchado y reproducido muchos chistes como esos de un chino, un francés y un mexicano, ¿no? que están ahí utilizando el origen nacional. Esto es una forma de violencia cultural. Es que no sé, ¿alguien de ustedes escuchó las canciones de Cricri en su infancia? Sí, todavía no son tan jóvenes entonces, ¿no? No son tan jóvenes. Bueno, ¿se acuerdan de La Patita? Pues es una canción de violencia doméstica. Su marido es un pato sinvergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Coman mosquitos con la guagua, ¿no? Y entre otras, entre muchas otras, el contenido de las canciones. Al preso número 9 lo van a fusilar, los maté, sí señor, porque a las infieles hay que matarlas. Bueno, ahí tenemos violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. ¿Qué es lo que nos dice este autor Bronfenbrenner? También se cortó ahí el nombre. Nos habla de otro modelo para entender la violencia, en donde hay varios círculos. Nos enseñan siempre, yo me acuerdo de mis clases, creo que no me acuerdo mucho de mis clases, la verdad, pero desde segundo de primaria, en los libros de texto, la familia, la sacrosanta familia, la célula de la sociedad, y ahí es donde se forman los mejores ciudadanos. No se hablaba de ciudadanas, no es tan así. La familia es un espacio en donde se reproducen, no se crean, se reproducen las relaciones de poder que existen en los otros sistemas. Si preguntamos, imagínense, a lo mejor ya les tocó contestarle a alguna persona que está levantando el censo, y la primera pregunta que nos hacen es, ¿quién es el jefe de familia? El varón adulto. Yo no habría tenido ninguna duda, mi papá, por supuesto, ¿no? Si estaba en Monterrey, en casa de mi abuela, como mi abuela era viuda, pues ella era la jefa de familia, porque era viuda.
Les pregunto, ¿en alguna de sus casas se hicieron elecciones? Vamos a elegir al jefe de familia por 3 años, ya hasta con revocación de mandato, para que vean que algo nos dejó el peje, ¿no? Y yo propongo segundo piso, al ¿no? Y este es el jefe de familia. Una vez me habló una señora que se quería divorciar. Fíjense el caso, qué ridículo. Perdón por tratar así a mis antiguas clientas. La señora se quería divorciar. Y me dice, mire, licenciada, pues le dejo mi número. Y ya me dice, el problema es que mi marido se fue de la casa hace más de 1 año y no da ni 5 centavos para que las niñas puedan comer. Mala costumbre que tienen los niños, ¿no? Esa de comer todos los días, ¿no? Hay niños que les gusta comer todos los días y hasta varias veces en un día. Y el tipo desaparecido. Le hablo por teléfono a la señora y ella misma contesta. Casa del doctor Ramírez, ella, la mujer abandonada que se quería divorciar del sujeto que no daba dinero. El señor, quién sabe dónde andaría haciendo qué, desde luego no pagando pensión alimenticia, pero seguía siendo el señor de la casa, ¿no? Entonces, bueno, lo digo nada más para que lo vean. El macrosistema, que es la esfera más grande donde esté el Estado y donde hay valores generales compartidos. El exosistema, donde encontramos los servicios públicos, las empresas, los medios de comunicación. A veces se habla de un mesosistema, que es como nuestro entorno inmediato, donde está la escuela, la comunidad, la vecindad, el mercado, el club deportivo, la banda donde alguien va a tocar los sábados, el muchachito jugando fútbol, y el microsistema es la familia, ¿no? Y todavía hay una esfera individual. Ya sé que ustedes son estudiantes de economía, pero si alguien ha estudiado o leído algo de psicología, conoce la frase, cada cabeza es un mundo. Entonces, incluso en el elemento individual vemos que hay claras y notorias diferencias, no hay 2 personas idénticas. ¿Qué hacemos entonces con los derechos humanos? ¿Cómo tejemos el vínculo con los derechos humanos? Los derechos humanos es algo de lo que se habla mucho, de lo que se habla frecuentemente y a veces vinculados con ciertas poblaciones. Derechos humanos de migrantes, derechos humanos de enfermos de VIH, por ejemplo, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de los trabajadores migratorios, etcétera, etcétera. Derechos humanos, y también es una concepción que ha recibido distintas críticas. Obviamente no vamos a entrar en esto porque esto nos daría para un curso, lo digo para una plática. Los derechos humanos son parte del proyecto ilustrado. Surgen con la modernidad en el siglo XVIII, cuando los seres humanos empiezan a tomar distancia de explicaciones tradicionales. ¿Cuáles son estas explicaciones tradicionales? Las cosas ocurren como ocurren porque así lo quiso Dios, porque ese es su destino, porque está en su naturaleza. Y si una persona nació esclava, pues va a ser esclava toda su vida, y sus hijos van a ser esclavos, y sus nietos y nietas también, porque ese es su destino. ¿Qué pasa en la modernidad? Aparece un nuevo protagonista, que es la razón. Y Emmanuel Kant acuña el lema de la modernidad: atrévete a pensar, sapere auto. Si tienes 3, con 2 neuronas, con 2 neuronas ya podemos hacer la conexión y con eso no la libra. Una tercera que ella quite, ¿no? Por si alguna de las 2 primeras medio se afloja, pues que entre la tercera. Ya la 4ª neurona, pues esa ya es para las pláticas de los domingos, ¿no? Oye, ¿sabes quién inventó el sacapuncho? Leonardo da Vinci. ¿Cómo sabes cosas? Esa es la 4ª neurona. Bueno, pero con 2, con 3 la hacemos. Hay que pensar. Y si todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, eso significa que todos los seres humanos tenemos una característica fundamental que nos separa de todas las otras especies, vegetales, minerales, animales,
y no se iguala como especie. Solo los seres humanos pensamos y solo los seres humanos tenemos una herencia histórica. Recibimos, disfrutamos, asimilamos, aumentamos y dejamos otra herencia histórica. Todos los seres humanos tenemos un conjunto de prerrogativas básicas, fundamentales, no solo para vivir, sino para tener una vida digna. Este agregado de la dignidad es producto de Amartya Sen, el Premio Nobel de la Paz, economista. ¿Quién es el derecho, el sujeto de los derechos en el siglo XVIII? Estamos hablando de la Revolución Francesa, que está muy acotada. Es el hombre blanco, los negros no. Urbano, porque quien tuviera un origen rural tampoco. Miren, aquí podríamos hacer un ejercicio de ciudadanía, pero creo que no me da tiempo. Sí, digamos, ¿sí? ¿Todavía me da tiempo? A ver, pónganse de pie. Pónganse de pie. Todos. Ahora, les voy a pedir en primer lugar, bueno, ya que estamos de pie, nos ponemos de pie. Traten de tocar el pecho. Si quiere dar golpes de pato. Bueno, en primer lugar, lamento decirles. A ver, primero les pregunto, en la actualidad, ¿quiénes de ustedes tienen ciudadanía? ¿Quiénes de ustedes fueron a votar en las pasadas elecciones? Eso me parece bien. Nuestra ciudadanía activa, tienen la INE al tirazo. Ok. Vamos a ver quiénes eran ciudadanos y ciudadanas en el siglo XVIII. Primero les voy a pedir a las chicas que se sienten. Ninguna mujer. Híjole, ya perdimos un altísimo porcentaje, ¿verdad? Es que en estas actividades el porcentaje de personajes XY siempre es bajo. Hay que ofrecer un tequilita para que sea más caballeros. Bueno, solamente quédense de pie quienes sepan leer y escribir. No, pues estamos en una escuela superior, estamos en educación superior. No digo ortografía porque ahí sí a lo mejor trastabillamos, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo sabe leer y escribir. Requisito de la ciudadanía en el siglo XVIII. Solamente quédense de pie quienes tengan un origen urbano. Si alguien nació en una población rural, se puede sentar. Ay, Javier, qué pena. ¿Cuántos nos quedan? Bueno, todavía tenemos 5. A ver, ¿cuántos rescatamos? ¿Quiénes de ustedes son mayores de 21 años? Ay, yo también. Sí, de hecho, ya le di 3 vueltas y todavía me sobra. Solamente quédense de pie quienes sean propietarios de algún inmueble. Bueno, pues así no se puede, ¿bien? Así ya quedado el tema de la ciudadanía. Poco después se quitó el requisito de propiedad. En el siglo XIX casi todos los hombres. En muchos lugares había hombres que no tenían ciudadanía por una cuestión racial. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres blancas obtuvieron el voto antes que los hombres negros. Ahí vemos género y condición étnica al mismo tiempo. Siglo XX, los hombres y casi todas las mujeres. Le dimos vuelta al siglo y al milenio y todavía había lugares donde las mujeres no tenían el derecho básico de ir a votar. Puntual, por ejemplo, fue rechazada la iniciativa en el año 2000. En Arabia Saudita el rey dijo que si se portaban bien, en 2015 les iba a dar el voto, pero la fila está bien. En Afganistán, ¿qué nos dice el sentido común? ¿Las mujeres en Afganistán en el año 2000 podían votar o no?
Pensamos que no, ¿verdad? Eso nos decía la lógica. Vean cómo hay una normatividad legal y una normatividad cultural. Ay, se me van a abandonar allá. Pueden colocar las sillas. Ok, y si quieren ponerlas acá no tenemos problema en que se atraviesen. Tenían el derecho legal a votar. Igual que en México, en muchos otros países, tenían que tomarse una fotografía. Necesitaban una credencial con fotografía. En México, las mujeres tomamos estas, las pongamos en Facebook y no pasa absolutamente nada. A veces se pasa, ¿eh? Se explica la posición alta con eso veníamos justamente en el espejo de los varones y además y mandaba por un tubo cualquier posibilidad matrimonial. ¿Qué hacían las mujeres? No votaban. Digo, ¿ya vas? Digo, lo de menos era no casarse. Yo me imagino que había unas que no quisieran casarse. Es que ya se convertían en carne de cañón. Ya es una mujer impura. Ya cualquiera puede tomar ventaja. Derechos humanos. Estos son principios básicos. Lo digo más o menos rápido. Universalidad, todas las personas. Igualdad, todos los derechos. Indivisibilidad, no se fragmentan. Progresividad, no hay retroceso posible. Esos son principios en la teoría. De repente no podemos decir, si ya nuestra Constitución dice que todas las personas tienen los mismos derechos, ¿qué tal si hacemos un plebiscito y por mayoría decidimos que las comunidades indígenas las acerquemos, que vivan ahí tranquilos y contentos, pero que no se mezclen con el resto de la población? ¿Sería posible? Bueno, desde luego sería algo absolutamente antidemocrático, pero también va en contra de los derechos humanos. Ya vimos que las mujeres empezaron a votar y hacen puras burradas, que ya no voten. Les quitamos el derecho al voto. ¿Es posible hacer eso? Va contra la progresividad y contra todos los principios. Vamos con la violencia. Lleguemos. Bueno, estas son sí, algunas imágenes nada más para ver lo difícil que es retratar la diversidad humana. En la que tienen a la derecha, pues esa sí es de la Unión Europea, son puros muchachitos güeritos y levantando las manos, pues parece que ni juegan, ¿no? Porque ni tierra, hay todos blanquitos y güeritos. Si ven el de arriba, que son fotos, es pura gente joven. Aparentemente hay una mayor diversidad étnica, y no del todo, falta una persona realmente de piel oscura. Y el otro que es un dibujo, pues ya vemos un bebé por ahí, ya aparece una persona anciana, no hay ninguna persona con discapacidad. Y estas son las fotos publicitarias de los organismos de Naciones Unidas. Y más aún, ¿por qué la paloma de la muestra? ¿Qué se trata? Seguimos. Me voy a saltar de instrumentos internacionales de derechos humanos y ya vamos con la violencia de género. 1979, instrumento internacional, Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Ahí todavía decían contra la mujer, como si solamente hubiera un tipo de mujer y todas las mujeres fuéramos iguales. 2 años después, esto no viene aquí, en 1981 se realizó el primer congreso feminista latinoamericano, el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe, y se decidió que el 25 de noviembre era el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Por qué ese día murieron las hermanas Mirabal en la República Dominicana, asesinadas por la dictadura de Leónidas Trujillo? 1993 hay un plan de acción de una conferencia, eso todavía no es obligatorio, pero un año más tarde, 30 años, han pasado 30 años, Convención Interamericana para prevenir, sancionar, idealmente erradicar la violencia contra las mujeres.
Tipos de violencia, bueno, esto ya de alguna manera lo mencioné, física dirigida al cuerpo, psicológica dirigida a esa viscosa esfera de la subjetividad sexual. Violencia sexual, ya mencioné algo al principio. Vean que la propiedad sigue teniendo importancia. Ahí tenemos la separación, violencia económica y violencia patrimonial. No es lo mismo. La económica es la del gasto de todos los días, la patrimonial es la de los bienes. Y nos faltan muchas, ¿eh? La trata de personas abarca varios tipos de violencia. El feminicidio, ¿dónde podríamos aquí un caso de feminicidio? Todas. Es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, bueno, la económica es la que puede ser que no. Entonces seguimos aumentando los tipos de violencia. Las modalidades, bueno, algunas imágenes, a veces parece que si no hay un brazo roto no hay violencia, ¿no? Si no, bueno, espero que esto sea simplemente una mujer que va en una silla de ruedas y un hombre que la va empujando y que no esté en la silla por violencia. Violencia psicológica, la que sigue en el hospital, llegas al hospital y no siempre te preguntan si es distinta. Modalidades, las modalidades son los espacios y sigue aumentando. Violencia familiar, violencia docente es de las formas más naturalizadas de violencia. El profesor o profesora que de repente es una figura así como ensalzada, de que estamos educando y estamos formando, ¿verdad? Es una figura de poder. Y quien está frente a un grupo bajita la mano, así para decirlo suavecito, tiene el poder de reprobar, ¿no? Y ya eso te puede generar un problema. Pero hay muchas otras cosas que ocurren en los salones de clase. Hay algunas que espero que ya no ocurran, ¿verdad? Cuando yo estudié Derecho, ya les dije hace cuánto tiempo, había profesores que no querían mujeres en sus grupos. Y algunos decían, miren, a las niñas, niñas, porque no somos mujeres adultas, somos niñas, ¿no? A las niñas les voy a pedir que se sienten atrás y que no interrumpan, porque estamos hablando de cosas importantes. Ustedes se van a casar, van a tener hijos, y está bien que así sea, porque los hijos crecen en torno a las madres. Entonces, por favor, calladitas allá atrás. Y al final del curso, todas las mujeres en él. Violencia laboral. Cuando las mujeres están atadas económicamente, cuando necesitan un empleo, entonces tienen que aguantar muchísimas cosas. Había un tipo, y ya dije que no iba a hablar de tantas anécdotas, allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que cada vez que se cruzaba con una mujer, que era cada ratito, porque había mujeres en distintos lugares, ahí en su dirección general, el tipo veía los pechos de la mujer y se frotaba la entrepierna. Y además el director general, porque si eso es que no le puedas decir viejo asqueroso, ¿qué le pasa, no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Le duele el pene, señor? Le puedo recomendar una pomada, porque al director anterior parece que sí le funcionó. Claro que cuando contestamos así, perdón. Ese era pito podrido. Ese sí era pito podrido. A ese debía haberle dicho. Creo que de ahí se me ocurrió el insulto. Bueno, y muchas otras cosas, Ahí por lo menos no te toca. A veces eso avanza los tocamientos, avanza que te quedas en la tarde, de que vamos a comer, de que te estoy invitando, etcétera, etcétera. Violencia comunitaria, violencia obstétrica y el feminicidio. Dame una más y creo que ya vamos empezando a cerrar. Sí, tenemos 10 minutos. Ok, perfecto. Sí, no, la que sigue, sí. Además, la que sigue. Los mitos del patriarcado, siempre que ocurre violencia. Estoy pensando, la violencia que ocurre en la familia, que ya les decía que no es en cualquier dirección. La violencia, el acoso, hostigamiento escolar, estoy segura que ocurre en esta institución, sin conocerla,
por pura estadística, yo les puedo decir, miren, durante mucho tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que es en donde yo he trabajado casi 20 años, ahorita no porque estoy en Rectoría General, me expulsaron al sur. Trimestre tras trimestre yo les preguntaba a mis estudiantes, oigan, ¿y aquí en la UAM aquí hay hostigamiento? Y yo así, no pasa nada. Ay, maestra, claro que sí. De veras, en sociología. Ay, maestra, no se hagan. A ver, sí, no, más o menos. No me lo dicen así. Ay, maestra, pues sí, todo el mundo sabe, no se hagan. Y trimestre tras trimestre salían los mismos nombres. O sea, todo el mundo sabía quiénes eran los hostigadores y ahí estaban, ¿no? Disfrutando la absoluta impunidad. Durante unos 10 años por lo menos, la medalla de oro fue indiscutible. La de plata estaba peleada, ¿no? Pero la de oro, sí sabes quién tenía la medalla de oro. ¿Sí o no? ¿No te acuerdas? No te voy a preguntar, nada más digo si sabes o no sabes. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, te acuerdas, sí. Bueno, no lo vamos a decir porque hoy se están grabando en pruebas no tengo, es lo que me decían. Pero pues ya sabemos. Ahora las estudiantes se están poniendo tendederos, ya aparecen los nombres, y esos han sido algunos de los casos que hemos tenido en la Defensoría. Y un profesor que llega y dice, ¿por qué ponen a mí mi nombre? Eso atenta contra mis derechos humanos. Y yo le pregunto, ¿estás seguro que quieres removerle ahí? ¿Por qué? Pues simplemente está el cartel con tu nombre y en algún momento lo van a quitar. Pero si quieres poner una queja, entonces vamos a investigar. No, yo creo que finalmente son jóvenes y no saben lo que hago. Ok, bueno, tú me dices, ¿no? Tú me dices, yo ya inventaron una palabra, funado. Sí, bueno, yo veo que esa sí la conocen. No, dice, pero incluso ese maestro fue funado. No es funado, ya murió. No, maestro, bueno, los mitos del patriarcado. Las mujeres lo provocan, lo desean y hasta lo disfrutan. Esto lo vemos en casos de violencia en casa, en casos de hostigamiento, como el del director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e incluso en casos de violación. Las mujeres mienten o exageran. Bueno, no les tengo que justificar este mito, fue lo que dijo el señor presidente cuando le dijeron que se habían multiplicado las denuncias de violencia doméstica durante la pandemia. No, las cifras están infladas, la familia mexicana convive. Y puso esa campaña, un remake, una campaña de los 80, cuenta hasta 10 y cálmate. Los golpeadores, ese es los favoritos, muy vinculada con la otra, si las mujeres hacen a los machos, de veras, neta, los padres no hacen nada, el padre no hace nada para crear a un hijo machín y golpeador. Fueron golpeados en su infancia, sí, 1 de cada 3. Eso significa que la mayoría, 2 de cada 3, no fueron golpeados. Entonces, bueno, esos son los números. Preguntas frecuentes. Pásatela porque ya no tenemos con esto. Pues esto es lo que les prometí. La trayectoria, dame la anterior. La trayectoria de la lucha contra la violencia. Miren, hace 50 años empezamos a hablar de violencia contra las mujeres. En los años 70, fundamentalmente violencia sexual, y además decíamos, es la expresión paradigmática de la desigualdad de género. En una violación es donde se aprecia con toda claridad que estamos en posiciones distintas. En los años 80 seguimos hablando de violación, pero empezamos a hablar
primero de mujeres golpeadas, después nos dimos cuenta de que la violencia no se agota con los golpes, hablamos de mujeres maltratadas y ya cuando el tema llegó a las instituciones, ya se habló de violencia familiar. Las mujeres desaparecen y se coloca en el centro de la familia, que es la sacrosanta institución a la que hay que proteger. En los 80 empezamos a hablar también de hostigamiento sexual. En los 90, en 94, para decirlo con más precisión, hace 30 años, conocimos el primer feminicidio, que nos puso en alerta. Ahí sí todo el mundo puso ojos de plato, estábamos aterrados y aterradas ante esa evidencia del horror. Y ahora, 30 años después, incluso los feminicidios empiezan a naturalizarse. Y nos enteramos de las muertes más violentas de mujeres a manos de sus parejas, de los conocidos, del novio herido porque la chica lo dejó. Este fue un caso que ocurrió en la Universidad Autónoma de Chapingo. La chava le dijo que no, y no solo eso, le dijo que estaba embarazada y que ella sí quería tener al niño, pero no con él. Y él dijo, no, espérate, ¿cómo vamos a tener ese hijo? Yo ahorita no puedo. No, pues yo no te estoy pidiendo nada, Beca. No, vamos a abortar, y vas a abortar. Y ella dijo, no, me quedo con el niño y a ti no te quiero. Y era mujer. Y un profesor le facilitó el arma y luego le facilitó la vida, para que vean hasta dónde puede llegar la violencia, incluso en instituciones de educación superior, que es de lo que me da más horror. Quiero pasarles una lámina, ya, oye, es que pensé que tenía fotos de, parece que no. Dame la anterior, preguntas frecuentes. Esto nos lo preguntan tiro por viaje. ¿Hay hombres golpeados? Sí, claro que sí. ¿No has visto el box? ¿No has visto las duchas? Los hombres, de hecho, son las principales víctimas de su propia violencia. Hombres que se pelean a golpes, en los pueblos sacan el machete, siguen haciendo duelos, sí. Hombres golpeados por mujeres, y les voy a decir por qué razón. No porque no se nos antoje. O sea, yo creo que hay muchas mujeres que podemos tener la fantasía, pero pues tontas no somos. Y si algunas, una vez, ¿no? Y a la siguiente ya vemos que no va por ahí, nos hacen picadillo en 3 segundos. O sea, ya estamos hablando de una diferencia corporal clarísima. ¿Hay hombres maltratados psicológicamente? Claro que sí, claro que sí. Y ahí sí, desde luego no sería yo quien lanzara la primera piedra. Cuando las mujeres identifican, ya estoy hablando básicamente de pareja, quién eres, dónde te voy, ya te conozco, ahí te voy a dar, ¿no? Eso sí. Y las mujeres, ¿por qué se dejan? Esta también nos va a hacer tiro por viaje. Vean lo que implica esta pregunta, pues es su culpa, ¿no? En el momento en que digan ya no, pues seguro que el tipo va a entender y ya no. Los hombres violentos fueron golpeados en su infancia, la mayoría no. ¿Y el alcohol? El alcohol es la excusa por excelencia. El borracho golpeador no golpeó al cantinero que le sirvió la última, ni al taxista que lo llevó a casa, ni al compadre que conoció ahí en la cantina, te quiero mucho, mano. A ese no. Llega y golpea a la esposa, golpea a los hijos, en menor proporción a las hijas, entonces es una violencia selectiva. Y por último, las preguntas no tan frecuentes. ¿Por qué los hombres golpean? Eso no. Y tenemos de entrada una serie de discursos para justificar la violencia. Hace poco, con estudiantes de Ciencias Básicas de Ingeniería y en la Huamascabozalco, pasamos una película y la primera escena es de un sujeto furioso que está golpeando a una mujer. Y ahí detuve la proyección y les dije, ¿qué vieron? ¿Quién me puede decir lo que vieron?
Y lo que se veía en la escena era eso, un hombre furioso golpeando a una mujer, o incluso quito la palabra furioso para no interpretar un hombre. Y las respuestas eran, pues seguro que tiene mucha frustración, es posible, no, espérenme, todavía no están interpretando, les estoy pidiendo una descripción, ¿qué es lo que vieron? ¿Viste la frustración? ¿Y cómo se ve? ¿Se ve moradita? ¿Se ve roja? No, no es cierto, morada no. Pues esa sería una buena pregunta. ¿Qué hacen las mujeres para salir de la relación violenta? Que logran salir de una relación violenta es gracias al apoyo de sus redes. Muchas veces de otras mujeres, de una amiga, de una hermana, de una cuñada, y las redes que incluyen mujeres y hombres. Y bueno, la última, que no se ve bien, ¿qué podemos hacer para evitar la violencia? Le dejo aquí, Ana Laura, les ofrezco disculpas por comerme el tiempo de esta manera, y estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta. Torres, y por cuestión igual de tiempo, ¿qué les parece si avancemos una brevísima ronda de preguntas para aprovechar todos sus saberes? ¿Alguien que haya tenido alguna duda o alguna cuestión que quisiera profundizar? ¿Alguien? ¿O hablo otros 10 minutos? Una anécdota, ya que estuviste 4 minutos. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Seguros, seguras? Yo sí quisiera, porque Marta aprovecha. Son deleite. Muchos dicen, no, entonces, pero te dejo podemos quitar la proyección. Y miren, les cuento algunos casos para que vean de los casos que yo recuerdo de ese pasado, cuando estuve en la Procuraduría. El primer caso que yo atendí hay casos interesantes, y hay personalidades muy interesantes. El primer caso que yo atendí tenía unos 15 días de haberse llegado al centro. Llegó una mujer con 3 o 4 criaturas, así de 14 hombres y tal. La chica de 14 estaba embarazada, y entonces fue cuando salió a la historia de que el padre la había violado a ella no sé cuántas veces, a la hermana menor y a la abuela. Y el tipo, si les digo esto hasta aquí, ¿cómo se imaginan al agresor? Díganme lo primero que piensan, traten de no reflexionar. ¿Cómo se imaginan a un tipo que es capaz de violar a su hija de 14 años? Alto. Si quiero características físicas, no que me digan agresivo, pues eso ya lo estamos viendo, ¿no? Con barba. Alto, mal encarado, ¿perdón? Gordo. ¿Perdón? Una barba, ¿no? ¿Con cuántos tatuajes? Unos 3, uno en la espalda y uno en el pecho. Pero ese es así como el estereotipo, ¿no? Pensamos en el violador como un tipo mal encarado, pero tal. Sí, claro, los blancos no. Escolaridad. ¿Perdón? Preparatoria, no, era mucho. Licenciatura trunca. Bueno, este sujeto era todo un caballero, profesor del posgrado en lo que creo que todavía, no me acuerdo si era escuela o era facultad, no, si era posgrado y era facultad, profesor del posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM. Y de verdad, sí era un tipo alto, blanco, sin barba, con uniforme, no, el del uniforme del PRD era otro, pero sí, sí, traje adicto y todo, ¿no? Bueno, seguro. Un día llegó un sujeto con uniforme del PRD. En aquella época el PRD era la principal oposición. Y la gente del PRD se vestía con pantalones los hombres se vestían con pantalones de mezclilla, zapatos de goma, de gamuza, ¿no? Camisa y saco con parche, ¿no? Con correas. Ese era el uniforme del PRD. Llega este señor y entra a mi cubículo.
yo era su directora del centro. Llegó muy correctamente, licenciada, ¿me permite pasar? Sí, claro que sí, siéntese, ¿en qué puedo ayudarlo? Dice, mire, tengo un problema. Tengo varios problemas y creo que en este centro me pueden ayudar a resolverlos. Primero, empiezo por el principio, muy correcto, el lenguaje muy bien articulado. Dice, mire, hace varios años yo tuve un pleito, tuve muchos pleitos antes de eso, pero el último pleito que tuve con mi cuñado era un baboso, un papanatas, un bueno para nada, nomás servía para criticar, ¿no? Y según él, defendiendo a su hermana, le dije, ya no es tu hermana, baboso, es mi esposa. El caso es que lo maté. Y yo a veces trato de imaginar que soy psicoanalista y le paso los clínicos, ¿no? Así que no inmutarme. Estuve en la cárcel, aprendí las normas de la cárcel, aprendí a dar las respuestas correctas y que estoy fuera de la cárcel. Obviamente regreso a mi casa, la situación es muy distinta de como yo la encontré. Mi hijo, que tenía 1 año, ya más los 7 que estuve en la cárcel, pues ahora es un niño de 8 años que no me conoce, y entonces tengo que empezar por fabricar una autoridad que en realidad nunca tuve. Así de congruente el discurso, ¿eh? Yo lo estoy contando bonito, pero ese era el discurso. En la cárcel también aprendí a golpear. Entonces por eso traigo sus cosas. Ni no voy a golpear a mi esposa en la cara, y mucho menos dejarle la herida. Ahora ya sé que con los zapatos de goma, si le pego en la cintura, le puedo dañar los riñones y le van a doler en seco. Y no habrá ni una sola gota. Mire, otra cosa que puedo hacer con los dedos así, a ver, con los dedos así, dice, con la palma extendida, ya, deje su catálogo para otra ocasión. Con la palma extendida, golpear a alguien en el oído, la puedes hacer perder el equilibrio. El octavo par de nervios craneanos cruza por el oído y ahí es donde está el sentido. No pasa nada, no deja ningún, se pone rojo. 15 minutos ya se va la rojez de la oreja, y se pasa una vez y otra, incluso te puede dejar. Entonces, y yo todavía decía, ¿y qué quiere? O sea, ¿qué me está pidiendo? Digo, bueno, pues regreso a la pregunta inicial, ¿qué puedo hacer con usted? Es altamente probable que mi esposa venga a pedir ayuda al centro. Por eso vine yo antes, porque vi ahí que tenía un volante del carro. Entonces quiero que la reciban, que la atiendan y que le digan que yo también estoy viniendo al centro para tener una mejor relación de pareja con él. Y le digo, y esa mejor relación de pareja incluye, me imagino, un alto a la violencia. No me está escuchando, licenciada, no le dije que tengo que recuperar mi autoridad. ¿Qué hacemos con ese sujeto? Bueno, ahí lo dejo de tarea. Son los casos, y como ese un montón de casos, ese sujeto, ese era todavía rescatable, él fue al centro. Y entonces ahí hay que engancharlo para que se quede, para que siga yendo. Y sí, hay que trabajar con esto. Último caso de otro sujeto. Mire, estos relojes, me choca que haya tantos sujetos más inteligentes que yo. Pero a cada rato me dice, levántate, llevas mucho tiempo estática, tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio. Y ahorita que lo puse, apareció ya casi, así ya casi. Y ya casi termino mi ejercicio de hoy, pues con la caminata. Pues en el mapa, el metro normal se ve como a 2 cuadras. Yo camino esas 2 cuadras, pues ya casi, si ya lo sé. Bueno, el último. Llega un sujeto a decir, además el día que se inauguró el centro, había varias personas en la sala de espera, no tengo que decirles, eran 14 mujeres y un varón. Y llegó Televisa con su cámara. ¿Quién quiere dar un testimonio? Miren, aquí tenemos mujeres golpeadas. Y las señoras así,
Y el tipo, yo doy un testimonio, a ver, pregúnteme a mí. No, claro, pues son seres parásitos. Y se queja. Muy. Su esposa no preparaba ni un jugo de naranja para él, ya no digamos un jugo verde o alguno que requiera más preparación, no sé mucho de jugos de desayunos. No lavaba sus camisas, mucho menos las planchaba, tenía la casa hecho un cochinero, no se podía vivir ahí, etc. Un montón de cosas. Citamos al esposo y dijo, sí es cierto, no hago nada de eso, ni me gusta hacer la limpieza, ni me gusta hacer qué hacer, ni me lavo lo que me voy a poner al día siguiente o lo que necesitan alguna de mis niñas, y eso es lo que plancho. Y a mí no me molesta un cerro de trastes, si a él le molesta, pues que lo lave. Pero le voy a decir otros dos detalles importantes que yo creo que pueden ser importantes. La primera es que la casa es mía. Yo la heredé de mi padre y estamos casados por separación de bienes. Y la segunda es que él nunca ha trabajado. Ahí les dejo esas historias para que las piensen. Creo que la más interesante, bueno, no sé cuál sea más interesante, pero esos son los sujetos. Termino con esto porque este es uno de los grandes pendientes que tenemos, el trabajo con hombres. Si queremos realmente avanzar en la erradicación de la violencia, necesitamos trabajar con hombres y que nos demos cuenta, todas, todos, como le gusta decir a Javier, yo generalmente solo que alguien hable de sí por la E, entonces puso la E, generalmente no la uso. Pero tenemos que entender que hay otras formas de resolver conflictos, de los problemas. Y bueno, y con esta frase lapidaria, muchísimas gracias. Tus saberes, tus experiencias, yo les anticipaba que es una pionera y que todo lo que nos comparte es un referente y de verdad creo que ha sido muy rico en términos de aprendizajes y de caída de veintes. También te quiero compartir nada más desde la unidad de género. A partir de este año empezamos un nuevo proyecto, tal vez nos pongamos allí en contacto para seguir conversando, pero Estancia es un proyecto que se llama Intervención con Hombres y que justo tenemos una población mayoritariamente formada por varones, la mayoría de nuestras personas asociadas varones. Por ahí andamos y seguramente seguiremos en contacto con desde los vínculos institucionales, pero para cerrar este ejercicio me serviré de leer la constancia que dice así: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga y presenta reconocimiento a la distinguidísima doctora Marta Valquiria Torres Falcón por su participación como ponente en la conferencia magistral de la invisibilidad a la denuncia, violencia contra las mujeres y derechos humanos, celebrada el día martes 26 de noviembre de 2024 en el auditorio de titulación Rubén Fuentes Delgado de la Escuela Superior de Economía del IPE. La técnica al servicio de la patria firman el director de la Escuela Superior de Economía, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, y la queridísima coordinadora de la red de género, la licenciada Diana Laura Rendón Jurado. Un aplauso. Antes también de retirarte pueden ver otra constancia, que es con la misma leyenda, pero para el maestro Francisco Javier Solís Mendoza por su participación como moderador en la conferencia magistral de la invisibilidad a la denuncia, violencia contra las mujeres y derechos humanos. Firma también nuestro director y una servicio. Muchas gracias. Antes de que se vayan, me gustaría que nos tomáramos una foto.